Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus falsas doctrinas. Jesucristo dice en Juan capítulo 8 versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quiénes son los adventistas? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación distinguida por su observancia del sábado, el original séptimo día en el judaísmo, y por su énfasis en la inminente segunda venida de Jesucristo. La secta adventista surgió del movimiento Millerites en 1863 en los Estados Unidos. Ellos consideran el día sábado como su día más sagrado para congregarse y adorar a Dios. Ellos aplican tanto énfasis en esta doctrina más que en cualquier otra a tan exagerado extremo que hasta conceptúan la observancia de este día. Ellos aseguran que violar el día sábado nos dirige a la eterna condenación. Por lo tanto, venerar el día sábado es más importante para ellos que el sacrificio del Señor Jesucristo en el madero. ¿Quién era William Miller? William Miller nació el 15 de febrero de 1782 en Pittsfield, Massachusetts, y murió el 20 de diciembre de 1849 en Hampton, New York. Él fue un predicador bautista a quien se le acredita haber empezado el movimiento religioso que se conoció como los Millerites en el siglo XIX en Estados Unidos. Los nuevos herederos de su mensaje, incluyendo los adventistas del séptimo día, surgieron a causa de este movimiento, que sirvió de inspiración debido al gran énfasis y estudio de Miller acerca de las profecías bíblicas. Muchas de las interpretaciones de Miller están basadas en la cita bíblica de Daniel capítulo 8 versículo 14 y estas constituyen el origen de esta secta que hoy se conoce como los adventistas. De acuerdo a todas las interpretaciones de Miller, el mundo debió haberse acabado para el año 1843, pero al sobrevenir un fracaso de una profecía que no se cumplió en ese año, el fracaso se conoció como la Gran Decepción. Miller anunció el fin del mundo nuevamente el 21 de marzo de 1844, el 18 de abril de 1844 y el 22 de octubre de 1844. Este último fracaso pondría en dudas a la secta y a su errónea teología. Otros líderes de importancia. El 23 de octubre de 1844, Hiram Edson, partidario de los Millerites, comentó que había recibido una visión en la que había visto cómo Jesucristo llegaba hasta un altar en el cielo. Luego, Edson se inventó que Miller no se había equivocado en la fecha, sino que solo había errado en el lugar hacia el que se dirigía Jesucristo. Eventualmente, el fin del mundo volvería a ser anunciado por la secta en repetidas ocasiones entre los años 1854 y 1873. La palabra adventismo significa venida o llegada. La Iglesia Adventista ha tenido varios líderes de importancia a través de su existencia, tales como Joseph Bates, James White y Joshua V. Himes. Pero de todos estos líderes, la que más se destacó fue Ellen G. White, la cual sus seguidores consideran una profetisa de Dios, pero en realidad era una apóstata y engañadora. ¿Quién era Ellen G. White? Ellen Gould White. Ellen G. White nació en el pueblo de Gore, Maine, el 26 de noviembre de 1827 y murió en St. Helena, California, el 16 de julio de 1915. Junto con otros líderes adventistas, contribuyó a fundar la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sus seguidores la consideran como una mujer inspirada por Dios e infalible, o sea que nunca cometió errores y que todos sus escritos no pueden contener ningún error. Ella es el personaje principal en la historia de la secta y sus escritos son considerados por la jerarquía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tan inspirados por Dios como la Biblia. Pero Ellen Gould White fue una falsa profetisa sin inspiración divina que creó todas sus creencias directamente de la Biblia y produjo un sinnúmero de falsas enseñanzas que hasta el día de hoy sus seguidores aún creen y practican. Las falsas profecías de Ellen G. White.
Profetizó que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía, lo que es actualmente. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesucristo regresara. Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Profetizó que la Guerra de Secesión americana de 1861 al 1865 era una señal de la pronta venida de Jesucristo. Profetizó a mediados del siglo XIX que Jesucristo regresaría en unos pocos meses. Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Jesucristo. Profetizó que Jesucristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos. La abolición de la esclavitud ocurrió en 1863, cuando el presidente Abraham Lincoln firmó la Proclamación de la Emancipación. Enseñanzas erróneas de Ellen G. White. Aseguró que la Torre de Babel había sido construida antes del diluvio. Afirmó que el sello de Dios es el sábado y no el Espíritu Santo. Enseñó que la expiación realizada por Jesucristo no ocurrió en el madero y que no resucitó y ascendió al cielo hasta 1844. Enseñó que Satanás llevará los pecados de los redimidos. Obviamente esta enseñanza contradice la Biblia. Aseguró que Jesucristo intercede ante Dios por los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día solamente. Enseñó que en los últimos días la gente debe abandonar las iglesias y unirse al adventismo para salvarse. Afirmó que la sangre de Jesucristo no cancela el pecado. Ella negaba la redención. Aseguró haber escuchado el día y la hora del regreso de Jesucristo. Según ella, algunas razas humanas son producto de las relaciones sexuales entre hombres y animales y que tenemos órganos animales en el cerebro. Aseguró que Enoc habitaba en Júpiter o Saturno junto con otros seres. Afirmó que Adán fue coronado rey y guardó el sábado. Aseguró que podemos lograr con esfuerzo propio impecabilidad, o sea, incapacidad de pecar absoluta. Las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están basadas en falsas doctrinas inventadas por la falsa profetisa Ellen G. White. Además, esta secta satánica depende de sus publicaciones adicionales como Early Writings, Spiritual Gifts, The Health Reformer, The Great Controversy, Testimonies for the Church y además Seventh Day Bible Commentary. Y todas estas publicaciones contradicen la enseñanza bíblica. ¿Debería un creyente guardar el sábado? El día de reposo fue creado por Jehová en el Viejo Testamento, o sea, Viejo Pacto para su pueblo Israel, o sea, el pueblo judío. Nosotros los gentiles, o sea, los no judíos, no necesitamos guardar el sábado o día de reposo, porque nosotros ya no estamos sujetos a la ley de Dios, como lo estuvo el pueblo de Israel. Si tuviéramos que guardar este día, entonces estaríamos infringiendo la ley de Dios y eso exigiría una pena de muerte. Además, la ley demandaría como ofrenda en el día de reposo ofrecerle a Jehová un sacrificio u holocausto, y esto habría que hacerlo en un santuario y es muy imposible. Ya Jesucristo cumplió con la ley. El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, que es para todos los seres humanos, no indica en la Biblia que es obligación guardar el día de reposo. Para los que creemos en el Señor Jesucristo, estamos bajo un nuevo pacto y las ordenanzas que debemos guardar son el bautismo, Colosenses capítulo 2 versículos 11 y 12, y la Santa Cena, Lucas capítulo 22 versículos 19 y 20. El Señor Jesucristo quebrantó el día de reposo en varias ocasiones haciendo la voluntad de su Padre. Juan capítulo 5 versículos 17 y 18 enseña: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
¿Cómo fue posible que Jesucristo quebrantara un día sagrado del Antiguo Testamento para luego ordenar guardar dicho día en el Nuevo Testamento, cuando Él nos enseña que sigamos su ejemplo? El Señor Jesucristo enseña en Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Jesucristo reposamos todos los días, porque no necesitamos reposar en un día específico. A Dios se adora todos los días de la semana y no solamente sábados o domingos. Debemos buscar la santidad y hacer el bien todos los días. Así hacía el Señor Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo y nuestro reposo. Los adventistas del séptimo día se consideran una iglesia universal que no quiere limitar su influencia a determinadas zonas del mundo. O sea, ellos quieren continuar expandiéndose para poder influenciar las gentes con sus doctrinas erróneas. Si un cristiano quiere guardar el día de reposo para vivir esa experiencia, lo puede hacer por su propia cuenta. Pero si los líderes religiosos instituyen como una ordenanza un día que el Señor no aprobó para obligar a sus iglesias a guardar dicha ordenanza, es una transgresión muy seria a la palabra de Dios y Él no se agrada. La apostasía adventista. La apostasía adventista. Los adventistas del séptimo día no son cristianos porque no obedecen la palabra de Dios. Sus líderes carecen de una visión espiritual porque ellos no han recibido un llamado directo de parte de Dios. Ellos han tergiversado la Biblia para crear tantas doctrinas contradictorias que están remotamente lejos de lo que Dios ya ha establecido de antemano. Para ellos, los escritos de Ellen White son más importantes que la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los adventistas del séptimo día son otra secta más creada por Satanás con el propósito de engañar a la humanidad. Por sus frutos el Señor los conocerá y les dará su recompensa de acuerdo a lo que hayan cosechado. Características de los adventistas. Los adventistas poseen un espíritu farisaico, porque sus seguidores son muy celosos y agresivos y practican el pecado del orgullo y soberbia. La Biblia dice en Lucas capítulo 14 versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ellos se consideran los únicos cristianos con derecho a la salvación y discriminan a los demás creyentes por no guardar el sábado. Hechos capítulo 10 versículo 34 dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ellos dedican todo su tiempo a propaganda proselitista y a persuadir a miembros de otras sectas y muy poco tiempo a la predicación del Santo Evangelio. Oseas capítulo 6 versículo 6 dice claramente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día crearon una doctrina propia y sin la autoridad divina de Dios, lo cual indica que es otra secta más de origen humano basada en las obras de la carne. Gálatas capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Además, esta secta promueve la creencia en un espíritu de profecía, el cual acomodan a su propia manera de pensar. La Biblia enseña en Ezequiel capítulo 13 versículo 3: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. También practican el rebautismo, bautizarse varias veces. Efesios capítulo 4 versículo 5 enseña un Señor, una fe, un bautismo. Sus doctrinas son antibíblicas. Esta secta es tan atrevida que niega la existencia del infierno.
Ellos sostienen que los pecadores serán destruidos en vez de ir a un infierno literal. Esta creencia absurda la comparten con los mormones y con los falsos testigos de Jehová. Pero Jesucristo dice en Marcos capítulo 9 versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Por otra parte, reconocen la divinidad de Jesús, pero creen que Él es el arcángel Miguel, enseñanza que fue tomada de los falsos testigos de Jehová. Pero Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 contradice esta enseñanza diabólica. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso no es de extrañar que consideren las revelaciones de Ellen G. White inspiraciones de parte de Dios y de la misma autoridad que la Biblia. Otra falsa enseñanza de esta secta es que el sábado es el día correcto para adorar a Dios y creen que el que no lo guarda peca y no puede ir al cielo. La Biblia nos explica en Romanos capítulo 7 versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Más claro, no canta un gallo. Los adventistas están tan aferrados a sus creencias diabólicas que aseguran que antes del regreso de Jesucristo solamente los que estén adorando el día sábado serán salvos. Hebreos capítulo 8 versículo 13 dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya no tenemos que guardar el sábado. Ellos creen que los creyentes serán juzgados por todas sus obras que determinarán la salvación de cada cual. Pero Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos afirman con descaro que el sábado es el sello de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 13 nos enseña: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Según los adventistas del séptimo día, el lavado de los pies es obligatorio de acuerdo al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15 versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor Jesucristo no instituyó la doctrina del lavamiento de los pies como ordenanza. Él lavó los pies de sus discípulos, pero como gesto de humildad para mostrarles a ellos de que necesitaban ser humildes, ya que a veces discutían entre sí de quién sería el mayor o más importante en el cielo. Las únicas ordenanzas bíblicas instituidas por el Señor Jesucristo son el bautismo y la Santa Cena. Practicar el lavamiento de los pies sería un gran gesto de humildad en la Iglesia de Dios, pero no como una doctrina obligatoria, porque sería una transgresión a la palabra de Dios y a lo establecido por el Señor Jesucristo. Además, insisten en que el alma del ser humano no es inmortal, sino que cuando muere un creyente el alma deja de existir y Dios debe crear al creyente de nuevo el día de la resurrección, porque el individuo queda separado de Dios por la muerte. La Biblia enseña en Hechos capítulo 7 versículo 59: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Las religiones son pura mentira, pero la Biblia no miente. La Iglesia Adventista del Séptimo Día consiste de una organización parecida a la jerarquía católica romana. Cuenta con un líder mundial y presidente de la Asociación General que actúa como el Papa de la Iglesia Católica Romana. La organización consigue tener completo control de toda la feligresía adventista en todo el mundo. Y por ahí siguen las falsas enseñanzas. Pruebas de que Cristo es nuestro reposo. Marcos capítulo 2 versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Romanos capítulo 10 versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hebreos capítulo 4 versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas.
Hebreos capítulo 8 versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.